Un saludo cordial para todos. Comenzamos de esta manera el desarrollo de este material que trata sobre el proceso de la comunicación y sus elementos. En primer lugar, vamos a contestar esta pregunta que dice: ¿qué es la comunicación? La comunicación es un proceso de interrelación entre dos o más personas que codifican o descodifican un mensaje mediante un código lingüístico o no lingüístico. Ese mensaje nos llega a través de un canal en un contexto particular. Este concepto, como ustedes habrán notado, evidencia los 6 elementos esenciales presentes en cualquier comunicación, empezando por el emisor y el receptor, que son las dos personas que interactúan: el mensaje, el código, el canal y el contexto. Si uno de estos elementos está ausente, no puede haber comunicación como tal, o si se presenta una falla en uno de ellos, la comunicación se desarrolla de manera ineficaz. Situaciones comunicativas se manifiestan de diferentes formas y en diversos contextos, como por ejemplo cuando estamos conversando con los amigos o interactuando en familia, cuando leemos un libro que nos gusta o salimos a la calle para diferentes fines, o al estar en el trabajo. Como ven, todas son situaciones en las que asumimos diferentes roles y comportamientos que se van ajustando de acuerdo a cada contexto comunicativo. Y otros ejemplos interactivos son el uso de las redes sociales. Casi todos los días estamos asomándonos por ahí. Una cita. En una situación como esta expresamos nuestras emociones y sentimientos mediante ciertas palabras que empleamos para eso, pero también lo hacemos mediante nuestro lenguaje corporal y algunos elementos paralingüísticos como el tono, el volumen de voz o el énfasis que le damos a cierta palabra para comunicar lo que sentimos. Incluso cuando estamos solos, reflexionando con nosotros mismos o hablando con nuestro otro yo, desarrollamos una manera especial de comunicación. En un concierto, por ejemplo, se dan diversas interacciones al mismo tiempo, la que se desarrolla entre el artista y sus aficionados a través de la música, que en este caso es el mensaje. Otra se da entre los propios aficionados que interactúan como amigos, como familiares o como personas que se conocen en ese momento. Y la otra se da de manera virtual, en el momento en que los que están en un evento como ese comparten lo que van viviendo en sus redes sociales, ya sea Instagram, Facebook, entre otras. Y ahora vamos a hablar con más detalles sobre los 6 elementos que están presentes en un proceso comunicativo. Ya habíamos dicho que la comunicación es un proceso en el que intervienen dos participantes conocidos como emisor, que es el que emite una información a un destinatario, también llamado receptor, aunque hay pequeñas diferencias entre estos dos términos, se relacionan. Vamos a ver después ese matiz de significado entre destinatario y receptor. Estos dos participantes intercambian un mensaje, que puede ser cualquier tipo de información. En la transmisión e interpretación del mensaje se utiliza un código, que es el sistema de signos empleado para codificar o descodificar el mensaje. Puede ser lingüístico o no lingüístico. Si es lingüístico, se relaciona con el uso del idioma hablado o escrito, y si es no lingüístico, puede ser uno que sea visual, gestual o auditivo. Y es compartido tanto por el emisor como el receptor, el código, ¿no? Aunque hay que señalar acá que cada uno codifica o descodifica el mensaje de acuerdo a su competencia y conocimiento del idioma, vamos a decir eso, de acuerdo a sus ideas, a su cultura y a su condición social. El mensaje necesita un medio físico o canal mediante el cual se pueda transmitir. Por ejemplo, si veo un noticiero televisivo, el canal sería en este caso el celular, una tableta o el televisor.
Y todo este circuito comunicativo en el que interactúan varios elementos también depende de un factor o elemento muy importante que lo conocemos como contexto, es decir, el conjunto de situaciones de carácter psicológico, sociológico y físico que condicionan tanto la emisión del mensaje como su recepción. Por ejemplo, una persona que se emociona al escuchar una canción comparándola con otras que hacen lo mismo, pero sin emocionarse como ella, se explica porque el contexto o situación en que se produce esa comunicación es diferente. El estado de ánimo, que es un factor de carácter psicológico, incidió sobre la interpretación del mensaje, que no fue la misma para los demás receptores de la canción. A esa situación la llamamos contexto. Para comprender mejor todo esto, vamos a analizar algunas situaciones comunicativas. Se fijan en los detalles de esta imagen. Sería un sitio web que brinda información sobre la cartelera de cine disponible para la semana, supongamos. A ver, ¿quién es el emisor? El emisor en este caso es una compañía que provee información sobre la cartelera de cines en Paraguay, que sería cines.com.py. Y el destinatario estaría conformado por las personas interesadas en ver una película. Y con este ejemplo se puede explicar la diferencia entre los términos de destinatario y receptor. Los destinatarios son exclusivamente las personas que van a buscar ese tipo de información, y los receptores las personas que no necesariamente buscan esos datos, sino que por casualidad acceden a esa información. Por ejemplo, si en internet estoy viendo un documental, supongamos en YouTube, y si de repente aparecen promociones de entradas al cine, en esa situación sería más bien un receptor, porque mi interés no estaba en ese mensaje, pero de todos modos se realizó esa recepción de ese mensaje en particular en cierta medida. El mensaje es todo el contenido relacionado con la cartelera, que sería una información sobre las películas que están disponibles y las que próximamente van a aparecer en los diferentes locales que cuentan con cines, informaciones sobre el horario, el precio y otros detalles. Se usa un código lingüístico, el castellano escrito, pero también el hablado si tenemos en cuenta el tráiler que acompaña generalmente a cada película. El canal podría ser el celular, una tableta u otro dispositivo dependiendo del medio que se use para acceder a ese mensaje. Y el contexto se relaciona a pasar un momento de ocio en un día cualquiera o fin de semana en algún local que cuente con salas de cines. El mensaje se podría haber recibido en la casa, en el trabajo o en otro lugar de manera online, pero esto por supuesto que puede variar dependiendo de cada persona, de cada caso. Pasamos a esta otra situación para analizarla. Se trata de una comunicación no lingüística, pero también hay algo de comunicación lingüística. En este caso, el emisor es el árbitro y el receptor uno de los futbolistas que recibe el mensaje de expulsión. Se emplea un código no lingüístico, visual y auditivo. El canal es la tarjeta roja, el silbato y el micrófono. Y del contexto podemos decir que el mensaje se produce en un estadio. Pareciera que es de noche. Se trata de un partido importante. Hay tensión, desacuerdos. El mensaje se entiende pero no es aceptado del todo. Y eso se nota en el lenguaje kinésico de los futbolistas. Lo kinésico se refiere a la expresión corporal, facial, que comunican los mensajes con los que se refuerzan las palabras del jugador. Por eso hablaba de que se
trata también de una comunicación lingüística y se nota que hay mucho enfado, como siempre en un partido de fútbol nos ponemos todos nerviosos. Algo importante que destacar también acá es el lenguaje proxémico, que quiere decir la distancia física que adoptan los jugadores, y fíjense que ese acercamiento hacia el árbitro da a entender que hay furia, descontento, incluso que puede pasar a los golpes. Y de esta manera vimos que la comunicación se comporta de manera compleja. Y finalmente llegamos con el análisis de esta tira cómica de Mafalda, que puede examinarse desde diversos ángulos. Les leo la tira que dice: ¿a qué juegan, chicos?, dice la mamá. Al gobierno, responden los chicos. Bueno, a no hacer lío, descuida, no vamos a hacer absolutamente nada. La función de emisor la cumplen tanto la mamá como los demás personajes, porque cada uno se da a escuchar. El papel de receptor lo cumplen la mamá de Mafalda y los chicos. Tanto lo que dice la mamá como lo que Mafalda expresa constituyen acá el mensaje, es decir, un pedido de buen comportamiento y la aceptación de eso. Se utiliza un código lingüístico hablado, que sería el castellano, pero también el código no lingüístico gestual en especial. El canal sería la voz, porque se trata de un diálogo, pero también hay que tener en cuenta que es el cuerpo por los gestos, ¿verdad? Y por último, el contexto. En esta circunstancia, el mensaje se desarrolla en la casa de Mafalda, un día en que no hay clases, en un ambiente de diversión, entre otras cosas que podemos ver. Bueno, como se darán cuenta, en esta primera lectura notamos que los personajes dialogan, pero sus palabras se refuerzan con elementos paralingüísticos como el tono de voz y de los aspectos kinésicos que se relacionan con la expresión corporal. Pero lo más importante en esta tira, o algo que llama la atención, es la lectura social y política que se desprende de ella. Esta interpretación social o política depende de la cultura, de la formación del lector, receptor, de sus conocimientos previos, para llegar a comprender lo que su autor quiso transmitir, lo que se lee entre líneas. Sin embargo, el autor de esta tira nos guía a esa interpretación mediante, si se fijan, la acentuación en negrita que hace en esa última parte de la tercera viñeta, y además con esa construcción negativa que dice: no vamos a hacer absolutamente nada. En este sentido, la interpretación social y política se resume en la desidia del gobierno a las necesidades de la ciudadanía. Por eso Mafalda dice que van a jugar al gobierno, que es igual a no hacer nada. Concluimos con esto destacando estos puntos esenciales sobre la comunicación. La comunicación es un proceso en el que intervienen varios elementos como el emisor, el receptor o destinatario, el mensaje, el código, el canal, el contexto, que son elementos que se comportan de una manera compleja. En la codificación y descodificación del mensaje inciden la cultura, las ideologías, factores biológicos, sociales, psicológicos, entre otros. La comunicación puede ser lingüística y no lingüística, verbal o no verbal. La comunicación es una actividad humana inherente a nosotros, no podemos dejar de estar comunicados o comunicar. Y de esta manera llegamos al final. Muchas gracias. Quien les habló, el profe Diego Robles.